Hasta bien entrada la tercera década del siglo XX, Venezuela es una aldea grande, un territorio marcadamente rural. 3/4 partes de la población vive en pequeños pueblos y no existe propiamente una clase empresarial ni una clase obrera. Sin embargo, el inicio de la explotación del petróleo comienza a transformar la vieja economía sustentada en el café y el cacao. Se desencadena un incesante flujo del campo a la ciudad. El impacto de la renta petrolera en manos del Estado no pasa desapercibido. La vida comercial se incrementa y una incipiente industria empieza a desarrollarse. Justo en ese momento, donde la economía nacional estaba fundamentada en la agricultura y en el comercio. La mayoría de las cámaras eran cámaras de comercio, hoy por cierto centenarias muchas de ellas. Consecuencia de la creciente dinámica comercial, en octubre de 1938 se realiza en Valencia la primera reunión de un grupo de cámaras de comercio con la intención de unificar los intereses de esos primeros empresarios que responden activamente al proyecto claramente modernizador de los gobiernos de López Contreras y de Medina Angarita. Se abre una ventana de oportunidad a la inversión privada. En abril de 1943, la Cámara de Comercio de La Guaira propone la conformación de un Consejo Nacional de Cámaras, de donde surge la idea de Fedecámaras. Poco a poco, en medio de las dificultades de la Segunda Guerra Mundial, el empresariado empieza a tener cuerpo y deciden crear un organismo que los represente y sirva como un interlocutor válido para alcanzar los objetivos de la empresa privada. Producir para satisfacer una necesidad, crear empleos y generar riqueza. Fedecámaras surge precisamente en un momento de conflicto mundial de grandes alcances y que se proyectaba sobre nuestra región a pesar de no estar involucrados, pero que tenía efectos en el comercio, en la actividad agrícola, en la posibilidad de importar y en la posibilidad de exportar. Para mediados de 1944, los 22 organismos que lideran el movimiento empresarial venezolano firman el acta constitutiva de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción, Fedecámaras. Esos visionarios que vieron la necesidad de agrupar al sector privado venezolano fueron presididos en ese primer momento por Luis Gonzalo Marturet, Temístocles López, Andrés Bulton y Samuel Belloso. Fedecámaras nace justamente en una etapa de muchísima convulsión política, porque evidentemente que el gobierno, un Estado todopoderoso, producto de sus recién descubiertos petróleos. Y el Estado de Venezuela se convierte en el propietario de ese recurso y deja a los empresarios particulares, a aquellas personas que quisieran emprender algún tipo de iniciativa particular, aspectos relativamente secundario. Una nación apenas comenzando, ordenando sus instituciones y ordenando sus actores sociales. Esta institución nace para representar la visión y los intereses de quienes hacemos empresa en Venezuela. Fedecámara no es una organización para el empresariado. Es una institución que se crea y se desarrolla con sus principios, pero para apoyar al desarrollo económico y social del país. Finalizada la Segunda Guerra Mundial y bajo el nuevo gobierno, se crea la Corporación Venezolana de Fomento, que adelantará una política de apoyo a la empresa privada. El dinámico proceso de producción que se continúa en las décadas siguientes permite desarrollar un aparato de producción moderno y se consolida uno de los parques industriales y comerciales más impactantes de América Latina. A lo largo de estos años, representantes de los distintos sectores comerciales e industriales en diferentes regiones del país crean cámaras de defensa de sus intereses gremiales específicos. El compromiso sostenido de la empresa privada ha sido tan importante que hoy Fedecámaras tiene cerca de 290 cámaras afiliadas.
Como resultado de ese vertiginoso desarrollo y de un empresariado pujante, los ojos del mundo miran admirados hacia Venezuela. Los ciudadanos gozan de los adelantos de la industria automotriz, de la industria de la construcción, de la industria textil, del plástico, de la producción metalmecánica, de la industria hotelera, de la agroindustria. La opinión pública disfruta de los beneficios de sus modernos medios de comunicación. En sus centros comerciales pueden adquirir bienes de producción local y lo más variado de los mercados internacionales. Fedecámara no es un edificio ubicado en una zona de Caracas, es un movimiento que surgió a nivel regional y central de Venezuela, pero que se ha esparcido por todo el país y ha ido creando un movimiento donde se han formado líderes y que esos líderes se han convertido en unos dirigentes nacionales de mucho peso relativo y sobre todo de mucha representatividad. Hay dos ejes fundamentales, las regiones que se agrupan en lo que es la Comisión de Desarrollo Regional y los sectores que igualmente se reúnen para buscar los intereses comunes. Organizar el tejido empresarial de un país no es tarea sencilla. En Venezuela nos hemos decidido por una confederación que agrupa a 19 estados del país y además a 15 sectores que, por cierto, son los más representativos de la vida económica de Venezuela. Esos son requisitos fundamentales para la Organización Internacional del Trabajo, que tengas representatividad y que tengas independencia. Con el proceso de elección directa de gobernadores, en 1989 se da un paso importante para la descentralización del país. En el seno de Fedecámaras también tiene eco este proceso descentralizador. La versatilidad y flexibilidad de la organización nos ha permitido no solamente captar las señales de cambio a nivel nacional en la economía, sino también lo que estaba ocurriendo en las regiones y en las bases productivas y de servicios de Venezuela. Fedecámaras vio la necesidad de adaptarse a esos tiempos de avanzada. Ahí es donde se crean las Fedecámaras regionales, dándole mayor fortaleza e importancia a las regiones en la actividad cotidiana de la institución. De alguna forma, todo el empresariado organizado del país está representado en Fedecámaras. Eso es quizás la condición que más valora la Organización Internacional del Trabajo. Fedecámaras es ese punto de encuentro. En Fedecámaras convergemos todos. Fedecámaras no es un conjunto de islas separadas como en un archipiélago, al contrario. En la institución hay dos principios fundamentales. Uno es la alternabilidad, donde ningún cargo, en los cargos nacionales de reelección indefinida, los presidentes tenemos un periodo de 2 años, al igual que los miembros del comité gerencial, que tienen que pasar a un cargo superior o retirarse de la institución y darle la cabida a un liderazgo nuevo. Y el otro factor fundamental es la representatividad tanto de regiones y sectores en el directorio. Pero sobre todo es muy importante la renovación de sus cuadros de dirección. Son de las pocas instituciones que pueden exhibir ya 75 años cambiando sus directivas cada 2 años. El mismo peso específico en términos electorales lo tiene una cámara que esté en Santa Elena de Guairén, como puede ser una cámara sectorial importante de alimentos, automotriz. Cada una tiene un voto, cada una tiene una representación. Cada vez que entramos al directorio de Fedecámaras tenemos la oportunidad de conocer el sentir de cada rincón del país y también el sentir de cada uno de los sectores que hacemos vida allí. Seducidos por el mito del dorado y la riqueza súbita, el empresariado venezolano ha sido víctima de los prejuicios asociados a la palabra riqueza, también entendida como lucro desmedido e individual. El mito del dorado está asociado a la idea de que Venezuela es un país rico. Rico porque tiene numerosas riquezas naturales. Y con eso tienes la sensación de que tú estás invitado a una fiesta donde tu pedazo de torta va a aparecer en la mesa de un momento a otro. Pero resulta que la riqueza de un país no se mide por la cantidad de recursos naturales que potencialmente tiene, sino por la capacidad que tiene de producir bienes y de servicios. Hay que hacer un buen uso de esos recursos.
No hay que vivir de la renta de estos recursos, sino de invertir lo que se puede utilizar para producir bienes perdurables. La riqueza hoy en día es el valor de nuestra gente y los recursos naturales, el hecho de que los tengamos enterrados, no van a dar satisfacción y bienestar a los venezolanos, a menos que sea a través de un trabajo productivo y de una justa distribución de la riqueza. Venezuela podría ser un país rico en la medida en que produzca más, con eficiencia y sobre todo que sepa combinar los bienes que tiene con la mano de obra y el recurso humano de que dispone. Un empresario es cualquier ciudadano que ve una necesidad, que busca recursos propios o recursos de otros para satisfacer esa necesidad, que asume un riesgo. El empresario auténtico, subrayo lo de auténtico, es un ciudadano visionario, con disposición al riesgo, que sabe combinar los factores de la producción y de los servicios para satisfacer las necesidades de un mercado determinado. Y eso puede ir desde el pequeño trabajador que monta un carrito de perro caliente en la Plaza Bolívar en un estado, hasta el gran industrial o el gran comerciante que tiene una cadena de empresas o una industria nacional. Solemos creer que solamente aquel que transforma alguna mercancía o alguna materia prima es el que crea riqueza, y no es así. El hecho de que esté presente al acceso o al alcance de cualquier consumidor en cualquier rincón del país un producto, significa agregarle valor a ese producto. Con frecuente facilidad, se olvida que el país moderno que logramos construir también ha sido gracias a la iniciativa, riesgos e ingenio de los emprendedores. Que el empresario es un elemento de la sociedad incorporado a todas sus actividades, que aporta no solamente los beneficios de la actividad que desarrolla, sino también que cumple con un rol de responsabilidad en esa sociedad. Ese viejo concepto del empresario rico, exitoso, que solamente amasaba fortuna para él, yo creo que eso ha desaparecido absolutamente. De hecho, cuando en el mundo no se hablaba de eso, Eugenio Mendoza en nuestra asamblea de Fedecámaras, creo que fue en el año 63, comenzó a hablar de responsabilidad social empresarial. Poca gente sabe que fuimos pioneros en el planeta en programas de responsabilidad social, como en la etapa de Zuluaga con la electricidad de Caracas. Hay muchas iniciativas de responsabilidad social que reflejan y demuestran su participación, donde siempre en cada una de esas instituciones está o alguna empresa fundamental, alguna empresa importante o algún empresario en específico. En los últimos años se ha querido identificar a Fedecámaras como si tuviera un rol político partidista. Tiene un rol de político, pero con P mayúscula, de proponer políticas públicas, de tratar de influir en los actores políticos para que se tomen las decisiones correctas que propicie el progreso y bienestar de la población. Y para hacer esto, obviamente, debemos participar en política, debemos tratar de incidir en las políticas públicas. A lo largo de su historia, las Asambleas Nacionales de Fedecámaras representan la máxima instancia informativa y de toma de decisiones de políticas públicas de la institución. Se dialoga a lo interno y se dialoga con el país. Con el advenimiento de la democracia y el nuevo pacto social del año 58, Fedecámaras tomó un papel muy relevante. Y tal vez el documento histórico más importante de la institución se lleva a término, se hace público en el año 62 en la Asamblea de Mérida. Lo fundamental de ese documento es que independientemente de los reclamos que efectivamente eran justos para ese momento, para el sector empresarial, se dedicó exclusivamente y de forma determinante a defender la democracia naciente. Cuando nosotros vivimos las mejores épocas de Venezuela, el diálogo social era fundamental entre los factores del gobierno, los factores sindicales y la empresa privada. Al romperse
esa estructura de comunicaciones es lo que nos ha llevado a los graves problemas que estamos viviendo en la actualidad. Y es imposible influir en la agenda pública si tú no tienes unos mecanismos de diálogo con el Ejecutivo Nacional y también con los trabajadores. Por eso es que es importante que la Organización Internacional del Trabajo promueve como uno de los pilares fundamentales lo que ellos llaman el diálogo social. Durante muchos años hubo muchísima relevancia e influencia en esos documentos y en esos momentos de asamblea, a tal nivel de que casi siempre contábamos con la presencia o del presidente de la República o de los ministros de Economía, quienes no solamente iban a llevar un mensaje de parte del gobierno nacional, sino a escuchar de los empresarios cuáles eran sus propuestas. Lamentablemente eso, por supuesto, no ha sido así en los últimos años. El 16 de febrero de 1989, el gobierno de Carlos Andrés Pérez anuncia un conjunto de medidas que buscan fortalecer la economía de mercado y retirar al Estado hacia la defensa de la soberanía, el resguardo de la paz y los equilibrios macroeconómicos. El anuncio genera alarma en el empresariado. Frente a esa política de apertura y de modernización hubo posturas contrapuestas, esquizofrénicas en el campo empresarial. La inmensa mayoría de los empresarios, por no decir todos, estuvieron de acuerdo con que había que avanzar hacia una economía de mercado libre de regulaciones, salvo cuando le tocaba su propia esfera inmediata de intereses. Pero también tengo que reconocer, y esto es una opinión muy personal, de que los empresarios también acostumbrados a vivir de un Estado todopoderoso no fueron capaces de adaptarse con la rapidez que los tiempos exigían. Y eso tenemos que ser autocríticos. De alguna manera no pudimos reaccionar a una apertura que fue mal comunicada, mal implementada, pero que tampoco era deseada por los empresarios. Eso es un error que cometimos y yo creo que sirva de experiencia para el futuro. El cambio de siglo en Venezuela parece haber defraudado las expectativas de cambio que acompañan el nuevo milenio. El nuevo gobierno trastoca las reglas del diálogo democrático. El empresariado se ve amenazado por decisiones que minan el derecho a la propiedad y a la libre empresa. El diálogo se fractura con la aprobación de las 49 leyes habilitantes en el 2001. Algunas de ellas atentaban de manera directa contra la propiedad urbana, especialmente contra la propiedad privada urbana. Y esto era inadmisible para Fedecámara y era inadmisible para el país. El 11 de abril de 2002 se produce un desenlace de una crisis política que va a marcar un momento clave de la historia de Venezuela. Un empresario asume la presidencia de la República. El 11 de abril, lamentablemente, Fedecámara, y yo diría que también la CTV, tomaron postura que no les correspondía. Las instituciones ya de larga data, como esta, tienen sus puntos altos y sus puntos flacos. Uno de esos puntos flacos, a mi juicio, tuvo que ver con el haber escapado de su rol natural. Indistintamente de que haya habido una acción individual, el que el presidente en funciones de esta institución ocupara un rol que no le correspondía, creo que influyó de manera negativa en la percepción que la sociedad tenía y puede seguir teniendo sobre Fedecámara. Y lo peor es que esas consecuencias todavía las están pagando, porque a partir del 11 de abril del año 2002 se desata una campaña antiempresarial que se ha mantenido hasta ahora. La turbulencia política y los ataques sistemáticos a la propiedad privada han sido moneda de curso corriente en estas dos primeras décadas del siglo XXI. Fedecámaras ha sido un blanco de ataque permanente. En los últimos 20 años, Fedecámaras ha tenido que asumir un rol mucho más importante en la defensa de la libre iniciativa en democracia. Cuando se ha tratado de sustituir en los modelos de propiedad por las políticas de los últimos del gobierno de Chávez y ahora del gobierno Maduro, cuando a través del Plan de la Patria se quiere minimizar la importancia de la empresa privada, Fedecámara ha tenido que asumir ese rol más crítico. Lo cierto es que ha sido objeto de ataques permanentes, llegando inclusive a poner en riesgo la vida de algunos de sus actores a través de colocaciones de artefactos explosivos aquí mismo en la institución o de los ataques directamente que hubo contra la expresidenta Alvis Muñoz en particular.
El progreso y bienestar de Venezuela es una tarea compartida de todos los venezolanos. En sus 75 años de existencia, con sus fortalezas y debilidades, Fedecámaras ha sido una fiel defensora de los valores democráticos, de la libre empresa y un consecuente aliado del desarrollo de nuestro país. El futuro como realidad objetiva no existe. Como yo le dije una vez al presidente Maduro en Miraflores, Fedecámaras no está para sustituir ningún gobierno, pero tampoco ningún gobierno va a sustituir a Fedecámaras. Fedecámaras es un aliado de todo cuanto se refiera a un progreso económico sostenible. Fedecámaras es una institución con suficiente elemento en sus componentes para aportarle al país, para influir en lo posible en todas las grandes decisiones que se puedan estar programando. Debemos ser esa ventana de oportunidades, esa vitrina de promoción de toda la potencialidad que tiene Venezuela. Y ese sector productivo pujante tendrá en Fedecámaras esa voz que lo represente, lo promueva y lo defienda. Estamos convencidos de que tendremos un país de progreso y bienestar gracias al esfuerzo de todos los ciudadanos y de todos sus empresarios. La inmensa mayoría de los venezolanos reconoce la labor que ha hecho Fedecámaras y la que está haciendo. Hoy Fedecámaras y la empresa privada como marca tiene muchísimo mejor imagen que la que tenía hace 20 años. Porque la gente ha entendido cuál es el papel de la empresa y lo crucial que es la empresa para su propio desarrollo y su propio bienestar. El futuro de una Venezuela emprendedora y abierta a la innovación es un reto vigente en la institución del empresariado venezolano.